En una de esas películas viejas que luego uno se encuentra en la televisión, ¿verdad? Se relata que pues una joven acaba de recibir la noticia de que su amado novio acaba de morir durante la guerra. La mamá de esta joven siempre se había opuesto a esta relación, pero viendo lo que sucedió, le dice a su hija que tiene que hacerle pues una confesión muy fuerte. Y entonces se dirige a ella y le dice: hija, mira, durante todos estos años de guerra, mientras tú te ibas a trabajar, yo recogía el correo. Y sin que tú te dieras cuenta, pues yo escondía las cartas que se encuentran en esta caja. Estas cartas te las mandó tu novio. Y yo sé que siempre pensaste que ya te había olvidado, pero no. Aquí están esas cartas. Y pues, ¿qué crees que sucedió? Bueno, seguramente la chica le habrá dicho a su mamá: pues mira, mamá, como ella se murió, pues yo creo que hay que quemarlas. O tal vez le dijo: mira, qué flojera, hay tantas que a lo mejor las leo después. Pero no. Esta chica, tan pronto vio la caja y se dio cuenta de la existencia de estas cartas, pues se fue a su recámara y durante toda la tarde y hasta durante toda la noche, pues no hizo otra cosa que leer y releer estas cartas de amor que aquel muchacho le mandó a distancia. La Biblia es la palabra de Dios dada a toda la humanidad. Es una carta en la cual Dios expresa muchas cosas. Nos dice cómo es Él, qué es lo que Él quiere de ti, cómo debes vivir, cómo debes educar a tus hijos, etc. La Biblia es Dios reflejado en palabras humanas. Por esta razón, despreciar su palabra es despreciar a Dios. No conocer la Biblia es no conocer a Dios. Ella narra cuál es tu condición ante Dios. Y también nos dice las posibles consecuencias que puedes tener por ser como eres. Y muchas cosas más. Pero sobre todo, la Biblia es una carta de amor, porque en ella Dios expresa su amor por ti. Él te conoce perfectamente. Él sabe exactamente cómo eres. No necesita que nadie se lo diga. Antes de que tú leas la Biblia, Él ya te leyó a ti. Te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre. Te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. ¿Y sabes a qué conclusión ha llegado Dios con respecto a ti? Que necesitas urgentemente de Él. Sí, tal vez Dios se sienta lastimado por tu distanciamiento hacia Él, por tu indiferencia, por tu incredulidad. Y si Dios fuera humano, tal vez nos hubiera pagado con la misma moneda de abandono con la que nosotros le hemos pagado. Pero Dios hizo lo contrario. Aunque Él siempre ha sido consciente de que todos nosotros somos grandes pecadores, Él decidió mandar a Cristo a morir por nosotros. Y esto habla bien de Él. Habla de su amor hacia la humanidad.
Nos dice que que Él se preocupa por ti, que Él se preocupa por mí y que hace todo lo posible para que no nos perdamos en nuestros pecados, sino que podamos obtener una vida eterna. El Evangelio, la palabra Evangelio quiere decir buena nueva. Y en la Biblia se predica el Evangelio de Jesucristo, que en sí misma es una gran noticia. Y así como en la Biblia nosotros podemos encontrar esta buena nueva, esta buena noticia, encontramos muchas más escritas en este libro sagrado. Y Dios nos las ha dado por escrito para conocerlas y vivirlas. Pero debes entender que es solo a través de su Biblia que ha llegado a nosotros su voluntad manifiesta. Hasta donde yo sé, ¿verdad? No hay ángeles por ahí apareciéndosele a la gente para darle a conocer el mensaje divino. Es a través de la Biblia que nosotros podemos conocer a Dios. Es más, la misma Biblia nos señala a la Biblia como fuente única del pensamiento de Dios. Como vimos un poco la semana pasada, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta de la constante rebeldía del pueblo de Israel. Y en el libro de Isaías se nos habla de que en un momento de lucha, cuando el pueblo rebelde de Israel se había volteado a oír otras voces, Isaías les dijo claramente: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Este es Isaías 8:20, ¿verdad? De la Nueva Traducción Viviente. Y fíjense la claridad como este profeta le habla a su pueblo y los remite precisamente a la palabra de Dios para salir de la oscuridad. La semana pasada también estudiamos acerca del maná y del pan de vida. Y cuando pasamos por este punto, ¿verdad?, me quedé con muchas ganas de ampliar la enseñanza sobre la importancia de leer la Biblia. Porque uno como maestro se da cuenta de cuál es la condición de sus estudiantes. Uno se da cuenta cómo andan por la manera de hablar, por su manera de hablar, por lo que hablan, por cómo oran, por saber qué hacen en su tiempo libre, con quién se juntan, etc. Y yo sé que muchos de ustedes no están leyendo la Biblia. ¿Y cómo lo sé? Pues porque no hacen preguntas, porque no tienen dudas de lo que dice. Y mira, pues solo hay de dos sopas. O eres un San Agustín de Hipona, o no estás leyendo la Biblia. Y yo me inclino más por la segunda. Claro, siempre les he dicho y nos hemos dado cuenta que este grupo es sui generis, porque hay creyentes de todo tipo, unos recién convertidos,
y otros ya bastante veteranos. Por lo mismo, unos saben más que otros, pero en todos veo una carencia de lectura. Por esta razón, quiero ahondar esta mañana en la importancia de leer la Biblia. Anteriormente les mencioné cómo Satanás, aprovechándose del hambre de Jesús después de un ayuno de 40 días, lo tentó para que lo obedeciera y le dijo que convirtiera una piedra en pan. Y Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es decir, Jesús enseñó que el alimento espiritual que todo creyente necesita se obtiene de la palabra de Dios, de la Biblia que Él nos dejó para poder conocer su voluntad. Dios nos dice que su palabra debe ser nuestro alimento diario. Diario. ¿O acaso tú no comes todos los días? Y fíjate cómo Pedro nos da una ilustración para que nosotros entendamos la importancia de comer la palabra de Dios. Vayamos a 1 de Pedro 2, del versículo 1 al 3. Dice así: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Y es verdad, estamos viviendo en la era de la comunicación y de la información. Todo el tiempo y por todos lados estamos siendo bombardeados por ofertas, propuestas, publicidad, una música espantosa, ¿verdad? Noticias terribles, eventos mundiales, etc. Tenemos la cabeza llena de cosas, ¿verdad? Y por lo tanto, pues nos podemos dar cuenta que no todo es bueno y también que tampoco no todo es verdad. Por esta razón, como es difícil controlar toda la comunicación que ahora ya se da a nivel global, ha resurgido paralelamente el fenómeno de la desinformación, las teorías de conspiración y otras veleidades, cuyo único fin es únicamente confundir a la gente y contaminar la verdad con la mentira. Lo que hace de todo esto un terrible cóctel que le hará un gran daño a todo aquel que se lo beba completito. Este fenómeno, ¿verdad?, ha crecido desde los albores de la humanidad y va a continuar hasta el fin de los tiempos. Pero como creyentes hemos de estar más que atentos, porque la contaminación no se mueve solamente en el ámbito de lo intrascendente, también lo encontramos en el aspecto espiritual. Pablo, ¿verdad?, le ofreció a su discípulo amado, a Timoteo, una visión de cómo la verdad
se iría corrompiendo con el pasar de los años. Y precisamente le advierte que se mantenga alerta y preparado para todas estas cosas que estarían por llegar. Y así se lo dice precisamente en 2 de Timoteo 4, del versículo 1 al 5 de esta misma versión. Dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Pablo pide encarecidamente que los creyentes estemos preparados y vigilantes para dar una buena enseñanza. Porque llegará un tiempo, y yo creo que ya empezó desde hace muchos años, donde la gente ya no se interesará en la sólida y sana doctrina, sino que en vez de buscar la verdad, buscarán a maestros que les digan lo que ellos quieren oír, que los entretengan, que les den esos mensajes motivacionales, que usen todos los medios a su alcance para levantar sus sentimientos y emociones en vez de levantar sus conciencias. Desgraciadamente, siempre habrá maestros a medida de todos los gustos y alumnos para toda clase de engañadores. La gente siempre ha sido propensa a seguir mitos en vez de verdades. Así podemos ver al pueblo de Israel alejándose muy rápido de la verdad. En vez de darle el crédito a Dios por los milagros del Éxodo, se lo dieron a un becerro de oro que fabricaron con sus manos. Alguien los desinformó y les metió la idea de que los milagros que habían visto con sus propios ojos no habían sido obra de Dios, sino de un becerro. Y así de ridículas pueden ser nuestras conclusiones si no ponemos atención a la palabra y empezamos a escuchar a esas voces perversas que solamente nos quieren confundir. Tú debes tener claridad en todo esto. Primeramente, en saber que todo el tiempo estarás combatiendo contra las mentiras. Y en segundo lugar, que debes estar preparado para enfrentarlas. Porque la mejor manera de tergiversar la verdad es alejándose de la verdad, descuidando la lectura de la Biblia y sustituyéndola por otras cosas. Hoy en día, muchas películas, series televisivas y novelas con temas de la Biblia hacen que aquel que no domina la auténtica enseñanza de la Biblia, de pronto empiece a mezclar las mentiras que vio en una serie con la verdad de la Escritura.
Y esto pues va a hacer una confusión en tu mente y de pronto creerás que lo que viste en la televisión es lo que realmente la Biblia dice. Por esta razón, más adelante Pedro nos dice en 2 de Pedro 3:16 lo siguiente. Él está hablando acerca de los escritos de Pablo. Se está refiriendo al principio a ellos y después generaliza. Dice, casi en todas sus epístolas, las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Es verdad, en algunas cartas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también, no solamente a Pablo, ¿verdad?, sino también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, aquí nos está diciendo que las personas ignorantes y las personas inconstantes tuercen las enseñanzas difíciles y también las demás, lo cual acarrea no solo la propia perdición de quien lo hace, sino también la de los que son enseñados por ellos. Si tú eres inconstante en tu lectura y a la vez te contaminas con otras cosas, aunque sean, como ya dije, de tema bíblico, pronto olvidarás la verdadera enseñanza. Estarás tomando este cóctel letal del que les hablé, que hace que mezcles la verdad con la mentira y te cueste trabajo luego distinguir cuál es cuál. Y mira, si esto te pasa con la política o con los deportes, pues no tiene tanta importancia. Lo más que puede suceder es que te equivoques en las próximas elecciones o que pierdas una quiniela. Pero tratándose del mensaje de la palabra de Dios, las consecuencias pueden ser de valor eterno. Tú, como creyente, deberías ser un conocedor y fiel defensor de la palabra de Dios. Y regresando al texto de Pedro que leí hace rato, voy a volver a leer los versículos 2 y 3. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos este alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Aquí, como les dije, Pedro nos ilustra cómo cada uno de los creyentes deberíamos anhelar alimentarnos de la palabra de Dios. Si tú has tenido hijos, sobrinos, o estás familiarizado con la forma como un bebé hambriento pide de comer, podrás entender lo que Pedro quiso decir con esta ilustración. Cuando un recién nacido tiene hambre, al principio comenzará a ponerse algo inquieto. Y si no lo entiendes, entonces te lo hará saber a gritos, para que no tengas dudas de lo que quiere. Y además, te hará entender que lo quiere ya, rápido, en este momento. La palabra de Dios es esa leche espiritual que todos necesitamos. Y más cuando somos unos bebés espirituales. Cuando recién acabamos de nacer de nuevo. Cuando tenemos poco tiempo de haber creído. Esto no quiere decir que más adelante no la necesitemos, ¿no? La Biblia será nuestro alimento de por vida. Pero en un recién nacido, esto es crucial. Muchos creyentes
tienen severos problemas de desnutrición y se les nota, porque no tienen un vigor espiritual, no tienen ganas de compartir el mensaje de salvación, no oran, no memorizan la palabra, ni siquiera memorizan un himno cristiano, menos lo van a cantar. No tienen fuerza para nada espiritual. No son capaces de procurarse el alimento espiritual por ellos mismos. Siempre están dependiendo de la mamila que el pastor les va a dar cada domingo por la mañana. Pero esto es muy poco para alguien que está en desarrollo. Aparte de lo poco que puedas beber el domingo en la mañana. Los demás días no puedes dejar de comer. Por eso tienen problemas de salud espiritual. A la larga, esta inanición va dejando secuelas en su desarrollo espiritual. El creyente, por otro lado, se puede convertir en un consumidor de chatarra y como solo a veces come bien, pronto se convertirá en una persona de doble ánimo e inconstante en todo lo que hace. Por eso Pedro te dice que de la misma forma que un bebé recién nacido anhela la leche materna, de la misma forma anheles la palabra de Dios. Y además nos dice por qué. ¿Por qué lo dice? Dice para que por ella crezcan a una experiencia clara de salvación. Si tú quieres crecer en tu vida espiritual, si quieres tener una clara experiencia de salvación, si quieres desarrollar los dones que Dios te ha dado para servirlo y quieres ser una persona útil en sus manos, debes crecer para poder servir. Los bebés no están listos para trabajar. Ellos dependen del trabajo de los demás. Pero, ¿hasta cuándo vas a comenzar a alimentarte bien para crecer? La conclusión de Pedro es clara e inequívoca. Pidan a gritos, dice el texto, pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Es decir, si tú ya diste el paso de creer, si tú ya has hecho una decisión de vida por Cristo, entonces pues ya diste el primer paso, ya diste el paso más importante, pero no debes de quedarte ahí. Uno como padre ama a sus hijos en todas las etapas de su vida. Pero sería una tragedia para cualquiera que sus hijos no crecieran y se quedaran como bebés para siempre. Imagínate, si la meta, como nos explica la Biblia, es conformarnos a la imagen de Cristo, todos aquellos que se resisten y prefieren quedarse en un estado de lactancia espiritual, pues están quedando también muy lejos de alcanzar este propósito. En el libro de Hebreos, ¿verdad?, vemos a su autor con la misma frustración que pudiera tener cualquier maestro de cualquier cosa. En este caso, este pastor
está un tanto desesperado. Se da cuenta de que todavía hay mucho que estudiar y muchas cosas difíciles de explicar. Pero lo que más le preocupa es la actitud de sus estudiantes. Su falta de compromiso, su falta de interés, su falta de crecimiento y su inmadurez espiritual. Y él piensa para sus adentros, pero también lo expresa. Y dice, ¿cómo voy a avanzar? ¿Cómo voy a dar el siguiente paso en la enseñanza si me doy cuenta que el primero no está firme? Si me doy cuenta que los cimientos están endebles. Y lo expresa en Hebreos 5, del 11 al 14, de la siguiente forma. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué pasó? Que sus estudiantes se convirtieron en unos estudiantes de domingo. No habían aprendido todavía a profundizar por sí mismos en el estudio de la palabra. Y habían pasado muchos años, ya había pasado mucho tiempo, ya habían oído muchos estudios, ya tenían muchos años de haberse convertido, pero estaban estancados. Aún de las cosas básicas tenían dudas y todavía no las tenían claras. Para ese punto de sus vidas ya era como para que fueran maestros y estuvieran enseñando a otros. De pronto el tiempo se había pasado. La comodidad de recibir se había hecho costumbre. Y en vez de buscar en la palabra las enseñanzas, en vez de repasar sus estudios, en vez de preguntar para aclarar sus dudas, habían dejado que el tiempo pasara y que de pronto las dudas se fueran acumulando y el avance en el estudio de la palabra se hubiera quedado completamente estancado. Este pastor de pronto se dio cuenta que tal vez tenía que comenzar de cero. Ni por mucho era el momento de hablar del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. ¿Qué es eso? Ellos todavía necesitaban lechita. El alimento sólido no lo iban a poder digerir. Muchas veces yo, a ustedes particularmente, y ahora que estuve más enfermo, les decía que volvieran a escuchar las pláticas, los estudios,
que hemos visto cada semana. De muchas formas les he pedido que lean la Biblia, que la memoricen, ¿verdad? Pero parece que hay una resistencia. Parece como si yo me fuera a beneficiar de esto, cuando es todo lo contrario. Lo único que busco es que te beneficies tú y que tú crezcas en el entendimiento de la palabra y en el conocimiento de Dios. Para este pastor, tristemente sus ovejas eran todavía lactantes, niños en la palabra, inexpertos, inmaduros. Como no estaban acostumbrados al estudio de la palabra, sus sentidos espirituales, dice este pastor, no se habían desarrollado para discernir entre lo bueno y lo malo. Y aún podían ser confundidos por cualquier viento de doctrina. Aún no tenían claro si ciertas religiones estaban en lo correcto o si estaban diciendo mentiras. Si ciertas filosofías podían ser buenas o podían ser malas. Si ciertas ideologías estaban en contra de la palabra de Dios o estaban a favor de ella. Seguramente conocían algunas cosas, sí. Después de tantos años de oír y de oír y de oír, algo se les habría pegado, ¿verdad? Pero todavía no conocían las cosas como debían. Porque aunque tú puedas conocer la teoría de algún punto doctrinal, si no lo has apropiado y aplicado en tu vida, entonces aún no lo sabes como deberías saberlo. Nuestra mente no puede estar vacía. Siempre estás pensando, viendo, oyendo o imaginando algo. La Biblia nos dice que esto pasa. Fíjate cómo lo dice en Eclesiastés 1:8. Dice así: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Y aquí está el punto que quiero resaltar. Dice, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Esta es nuestra realidad. Y más hoy, donde se ofrecen muy diversos distractores y ofertas sin fin de entretenimiento. Pero es aquí donde cada uno debe saber escoger en dónde pone su oído o dónde pone su mirada. Muchos creyentes no tienen un amor por la Biblia, precisamente porque no la leen. Es solo cuando empiezan a leerla que comenzarán a tener un gusto por ella y un aprecio por ella. Ahora, ¿qué debes hacer? Si realmente quieres crecer en tu vida espiritual, debes seguir el consejo de Santiago, de no convertirte en un oidor, sino en un hacedor de la palabra. Así dice Santiago, que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Este es el consejo que él mismo nos da en Santiago 1:22. Y el otro sería, pues, seguir el consejo de Pablo, que está en Colosenses 3:16, donde dice
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Tienes que leer para crecer, para entender, para madurar espiritualmente. Así que si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Y si ya lo haces, también te invito a que lo sigas haciendo, pero con mayor constancia y en mayor cantidad. Ahora, antes de que lo digas, por favor, no digas que no tienes tiempo. Sí lo tienes. Más bien lo que necesitas es tomar la decisión de invertirlo en la lectura de la Biblia. Y ya verás que cuando realmente te decidas, lo podrás hacer. Y conforme lo hagas, irás descubriendo su encanto. Para terminar, les diré que el rey David, hablando de estas cosas, decía de la palabra de Dios en el Salmo 19:10, que para él la palabra de Dios, su ley, decía que son más deseables las palabras de Dios que el oro. Incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel que gotea del panal. Este era el aprecio y la expresión que David tenía de la palabra de Dios. Decía, tus palabras, Dios, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel que gotea del panal. Hermanos, que Dios los bendiga.